en el canal de YouTube. Pero veamos ahora a lo que nos convoca la clase de hoy, que es un poco ver cuáles son los órganos del Estado, cuáles son estos tres poderes que yo les hablaba. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Tratemos de avanzar hoy en ver cuáles son, según la Constitución. La Constitución es la ley fundamental de la República. La Constitución es un libro lleno de artículos donde está cómo se organiza el Estado de Chile, cuáles son sus límites territoriales, quién es chileno y quién no, quiénes nos gobiernan por cuánto tiempo, qué requisitos tienen que tener y además cuáles son sus atribuciones, es decir, cuáles son sus funciones, qué pueden hacer. Eso es súper importante de entender. Por más poder político que uno tenga, o poder judicial, o poder policial que uno tenga en Chile, uno tiene que respetar lo que dice la Constitución. ¿Ya? El presidente de la República o un senador no puede llegar y patear la puerta de tu casa y entrar simplemente porque tiene más poder político. No, no. Todo se basa en reglas. Las autoridades están mandatadas por la Constitución y ellos tienen que cumplir ciertas obligaciones. Y otro importante que tiene la Constitución, chiquillo, que lo vamos a ver más adelante, es el artículo 19, que es uno de los principales en que habla de los derechos y garantías constitucionales que tiene cada habitante de la República, ¿ya? De Chile. Es decir, ahí está garantizado el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión, de educación, de salud, de vivir en un ambiente libre de contaminación, etcétera. Eso lo vamos a ir revisando de a poco cuando veamos esto de la Constitución. Por ahora veamos el tema de las autoridades en Chile. Por eso veamos cómo la Constitución organiza estas autoridades. Ustedes saben entonces que siendo Chile un país que es una república democrática, es además un país eminentemente presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o el cargo que más poder tiene en Chile es el que está a cargo del gobierno, es decir, el presidente de la República. Él, sus funciones, sus atribuciones son muy altas, son muy grandes, y las vamos a ir revisando de a poco. Pero el presidente de la República es quien dirige al Estado de Chile. El Estado, recuerden, es permanente. El Estado de Chile, por ejemplo, va a cumplir 203 años de vida independiente el próximo, o sea, este año, en septiembre, o los cumplió, digamos, en febrero, pero la primera Junta Nacional. Básicamente tenemos entre 203 y 211 años de vida independiente, y eso es el Estado de Chile, que es permanente. Pero los gobiernos son temporales, es decir, duran el tiempo que mandata la Constitución. Y a lo largo de la historia de Chile han cambiado. Hemos tenido 5 años con reelección, es decir, presidentes que estuvieron 10 años. Hemos tenido 5 años sin reelección, hemos tenido 6 años y 6, claro, y 4 años, que es lo que duran ahora. De hecho, hoy día el gobierno que tenemos, y ahí está la foto de nuestro actual presidente de la República, Sebastián Piñera, dura 4 años y hoy día mismo se cumplen 3 años de su gobierno. Es decir, le queda 1 año para abandonar al cargo y de manera democrática elegir a su sucesor. Su sucesor no puede ser él no puede reelegirse, eso está prohibido por la Constitución, a diferencia de Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, ya algo vieron de noticias en noviembre, Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos, se lanzó a la reelección, pero no fue elegido, así que duró 4 años. Acá no hay reelección inmediata. Piñera ya había sido presidente, pero pasó un periodo de Bachelet y volvió a ser presidente. Por lo tanto, nuestras autoridades, al menos en el Poder Ejecutivo, duran 4 años, son elegidas democráticamente y tienen un poder temporal. ¿Cuál es la función principal? Es ser jefe de nación y jefe de Estado. Como jefe de Estado es cuando hablamos bien de lo político, es decir, él dirige el Estado, él coordina todas las políticas de Estado, lo que se gasta, lo que no se gasta, en dónde se gasta, a dónde se dirigen los recursos,
etcétera, eso lo ve el presidente de la República. Además, el presidente de la República es quien nos representa frente a la comunidad internacional. No puedo ir yo, no puede ir un ministro, no puede ir un senador a hablar por Chile en el extranjero. El único que tiene esa capacidad de hablar por Chile, de hablar por todos nosotros, es el presidente de la República, ¿ya? Así que en ese sentido, jefe de Estado. Y de manera administrativa, el presidente de la República tiene a su cargo la elección de muchas autoridades que vamos a ir viendo, y además está encargado de que se apliquen las leyes. Él es jefe, él dirige a través del Ministerio del Interior a las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Las dirige el presidente, no se mandan solas en Chile. Lo mismo las Fuerzas Armadas. A través del Ministerio de Defensa, él dirige a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, que es la Marina, y la Fuerza Aérea de Chile. El presidente es quien las dirige, es decir, es quien se encarga de la aplicación de las leyes. Si un juez determina, por ejemplo, la detención de una persona, no va el juez a detenerlo, no va el fiscal, va Carabineros de Chile. ¿Quién lo mandata? El presidente de la República. Si eso no ocurre, entonces el presidente cae en una ilegalidad. Él tiene que hacer cumplir la ley a través de las policías para el resto de nosotros los ciudadanos, los habitantes. ¿Quién puede ser presidente de la República en Chile? Básicamente, 3 condiciones súper importantes, o 4. Ser chileno, pero no solamente ser chileno, sino que haber nacido en Chile. Acuérdense que las personas extranjeras pueden nacionalizarse y pasan a ser considerados chilenos. Pueden votar, pueden ejercer derechos constitucionales, pero un extranjero que se nacionalizó en Chile, que ya vive en Chile hace 40 años atrás, no puede ser presidente de la República. Solo puede ser aquellos que nacieron en Chile. Hay algunas excepciones, chiquillos, en todo esto. La excepción básica es que yo puedo haber nacido fuera de Chile, pero si mi papá era embajador, por ejemplo, de Australia o qué sé yo, de Polonia, y yo soy hijo del embajador y nací en Polonia, se considera como que soy un nacido en Chile, porque mi papá o mi mamá estaban trabajando para el Estado de Chile, pero en el extranjero, ¿ya? Así que ahí también se considera como un chileno nacido en territorio nacional. Padre o madre chileno, también tiene que haber 2 generaciones de nacidos en Chile, mínimo, perdón, 35 años de edad, hasta el último cambio o gran reforma constitucional, que fue el 2005, eran 40 años, el mínimo. Se bajó a los 35. Ahora yo tengo que tener cumplido los 35 años para poder postularme a la presidencia de la República y ser ciudadano con derecho a sufragio, porque yo puedo perder mi derecho a sufragio. Todos los ciudadanos, yo les dije, de mayores de 18 pueden votar. Ese es el derecho a sufragio, pero se puede perder. Se puede perder, por ejemplo, si yo soy condenado a un delito con pena aflictiva, es decir, por más de 3 años y un día. Si a mí me condenan por más de 3 años y un día, yo pierdo mis derechos constitucionales. Si soy condenado por un delito, perdón, no derechos constitucionales, derechos de ciudadano. Si yo soy condenado a un delito de terrorismo, también se puede perder la nacionalidad. Dígame. Profe, y por ejemplo, lo que usted dijo de los 3 años, después uno no puede volver a votar nunca más, nunca. Sí, yo puedo apelar. Después de haber cumplido los 3 años, o 10 o 20, yo puedo acudir a la Corte Suprema, ya vamos a ver lo que es la Corte Suprema, que tiene que ver con el Poder Judicial, y pedir que me restablezcan los derechos de ciudadano. Así que sí, si una persona es condenada, puede apelar, pero tiene que hacer el trámite. Dígame. Una pregunta, además de poder apelar, ¿tiene algún requisito, alguna cláusula que en general no existen requisitos más allá de haber cumplido la condena, pero generalmente los requisitos son no reincidir, aunque sea un delito menor, no haber tenido reincidencia después de esa pena. Ustedes saben que a veces, no sé, hay un asesino que es condenado a 5 años y un día, sale de la cárcel y después, no sé,
se pasa o maneja ebrio, o comete un delito menor, digamos, con menos pena, o estafa a alguien, qué sé yo, o un asalto, que no es para una condena de 3 años y un día, pero si lo vuelven a condenar, no le van a dar la posibilidad del voto. Algo que no se cumple en Chile, que un pequeño paréntesis de lo que estamos haciendo, algo que no se cumple es que las personas que están privadas de libertad y han sido condenadas a menos de 3 años y un día mantienen su derecho a sufragar. Por lo tanto, ellos deberían poder votar el día de elecciones. Pero el CERVEL, que es el servicio electoral, el que está a cargo del proceso de las votaciones, nunca envía mesas a las cárceles para que, por ejemplo, si me condenaron por, qué sé yo, vender en la feria sin permiso, ya, me condenaron, y artículos que son, digamos, no registrados, que ingresaron ilegalmente a Chile o que son de estas falsificaciones, ya, la pena es 541 días de cárcel, 1 año y medio. Yo si estoy preso por 1 año y medio, yo puedo votar. Tengo el derecho a voto, pero no van a la cárcel y me permiten votar, ni me dan ese día la libertad con gendarmería de ir al lugar de votación que me corresponde. Simplemente los presos no votan en Chile. Eso es algo que está mal organizado y que hace años se lleva pidiendo. Acuérdense que la cárcel, chiquillos, significa que yo básicamente pierdo el derecho a la libertad de movimiento, nada más. Un preso mantiene supuestamente todos sus derechos. Es algo que el sistema carcelario no cumple en Chile. Por eso tenemos tanta reincidencia en Chile. En general, el que ya cayó preso, es muy difícil reinsertarse en la sociedad, muy difícil, porque tiene antecedentes, nadie le quiere dar trabajo, muchos vuelven a delinquir para sobrevivir. El sistema carcelario en Chile es bien, bien complejo, no solo por las condiciones en las que esta persona vive, sino que además porque una vez en libertad le cuesta mucho, ¿ya? Eso es una gran falla que tiene Chile como Estado. Había un pensador antes que decía que la calidad de nivel como de vida que tiene un país se refleja en cómo ese país trata a sus presos. Si nosotros los tratamos mal es porque nuestra calidad misma de vida no es muy buena, ¿ya? Porque las personas no pierden sus derechos constitucionales si están presas, solamente el derecho de libertad de movimiento. Tienen que estar encerradas por el tiempo que indica, pero debiesen ser reinsertados, debiesen seguir con su educación, debiesen ser tratados con una salud digna, etcétera, ¿ya? Bueno, continuemos. Estos son entonces los requisitos para poder postularse al cargo de presidente de la República. Mayores de 35, haber nacido en territorio nacional y tener los derechos de ciudadano, el derecho a sufragio. ¿Cómo se eligen? En Chile el presidente de la República se elige por votación directa, es decir, todos los ciudadanos que tienen derecho a voto se presentan en su lugar de votación y marcan su preferencia en un voto. Yo puedo marcar solamente una preferencia. Si marco más de una, el voto es nulo. Si no marco ninguna, el voto es blanco. Pero si yo marco una de las preferencias, ese voto es contado directamente para el candidato a presidente. Por mayoría absoluta, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos 10 candidatos a presidente y ninguno logra obtener más del 50% de los votos totales, hay que ir a una segunda vuelta. ¿Quién va a esa segunda vuelta, a una nueva elección? Las dos primeras mayorías relativas, es decir, aquellos dos que sacaron más votos, pero menos del 50%. Eso nos ha ocurrido en Chile en las últimas 4 elecciones. Las últimas 4 elecciones, las 2 de Piñera y las 2 de Bachelet, se definieron a través de una segunda vuelta. Es decir, ningún candidato en la primera elección obtuvo la mayoría de votos, la mayoría absoluta, más de la mitad, por lo tanto hubo que hacer una nueva elección con los dos principales. Por ejemplo, en la última, Piñera no logra sacar, creo que saca algo así en la última como el 38% de las votaciones en la primera elección, y en la segunda va con el candidato que vino después, que fue Alejandro Guillé, que sacó algo así como el 25%. Y en la segunda vuelta, entonces Piñera es electo, creo que con el 54, 55% entre ellos dos. Y ahí queda entonces Sebastián Piñera Echenique como presidente por el periodo 2018-2022.
Así nosotros elegimos a nuestros presidentes. Esto, por ejemplo, es un cambio con lo que ocurría antes de la Constitución de 1980, que hoy día nos gobierna. En la Constitución anterior de 1925, que rigió hasta 1973, hasta el golpe de Estado, ahí, si ningún candidato obtenía más del 50% en la elección, era el Congreso pleno, es decir, eran los diputados y senadores quienes entre las dos primeras mayorías elegían. Así fue elegido Allende, por ejemplo. Así fue elegido Alessandri del año 58 al 64, porque no obtuvieron en la primera elección más del 50%, entonces senadores y diputados eligieron entre los dos primeros. Ahora no, eso se traspasó a los ciudadanos. Nosotros elegimos entre los dos primeros al nuevo presidente de la República, que como yo les decía, dura en el cargo 4 años. Esa es la duración del presidente de la República en ejercicio. Oiga, pero profe, si le pasa algo al presidente, bueno, si se enferma y no puede asumir su cargo, no puede estar en su cargo por un tiempo determinado, por algo temporal. Por ejemplo, si Sebastián Piñera ahora tuviese COVID y tiene que estar intubado, obviamente al estar, intubado. Al estar intubado, obviamente no puede ejercer el cargo de manera temporal. Ahí lo reemplaza entonces el ministro del Interior, o si está de viaje, si está en visita a otro país. También entonces el ministro del Interior se transforma en vicepresidente de la República y él lo reemplaza. También lo podría reemplazar el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados o de la Corte Suprema, que son los otros dos poderes del Estado, ¿cierto? El legislativo y el judicial. Dígame. Por ejemplo, me acuerdo que en Estados Unidos cuando murió Kennedy lo reemplazó el vicepresidente. ¿Eso puede pasar aquí en Chile? En Chile, Giorgio, no existe en sí el cargo de vicepresidente, existe el cargo de ministro del Interior. Y él es el que reemplaza en el caso de que muera o sea destituido, pero la Constitución en eso nunca ha sido muy clara. De hecho, se discutió durante el año pasado qué pasaba si Piñera renunciaba, qué pasaba si lo declaraban interdicto, qué pasaba si lo acusaban constitucionalmente, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Quién lo reemplaza? En general, como les decía, si está de viaje o enfermo, lo reemplaza el ministro del Interior. Si es por alguna acusación más grave en que es destituido, lo reemplaza en primer lugar el presidente del Senado. Ya, pero el presidente del Senado, que en este momento es una mujer, que es de apellido Muñoz, no me acuerdo el nombre de pila, pero es de apellido Muñoz. Si ella dice no, yo no voy a asumir ese reemplazo, lo hace entonces el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí va sucesivamente bajando. Pero eso es cuando es temporal. Si es permanente, si Piñera, por ejemplo, se muere, ya, como le queda un año para cumplir su mandato, el Congreso elige al reemplazante, no nosotros, porque le queda un año. Así que si Piñera o el presidente de la República, para no decir Piñera, el presidente de la República fallece cuando ya cumplió la mitad de su mandato, ¿quién lo reemplaza? Quien diga el Congreso. Si muere antes que cumpla los 2 años de mandato, entonces se llama a elecciones presidenciales. Ya ahí el presidente del Senado convoca a nuevas elecciones que tienen que cumplirse en un plazo, si no me equivoco, de 60 días para que se elija al reemplazante. En ese sentido es bien importante conocer esto. Chiquillos, acuérdense, yo les dije esto en las clases presenciales y por años se lo he dicho, esto nos sirve mucho a nosotros para saber en qué mundo nos vamos a mover cuando seamos adultos, ¿ya? A veces es muy fácil ir a tirar piedras, a veces es muy fácil reclamar por todas las injusticias que nos tira el Estado, pero más o menos tenemos que saber en qué territorio nos movemos, y esto es lo que estamos tratando de ver acá. Ya no solamente sumar datos que quizás nunca nos importen mucho, porque incluso tenemos el derecho a decir que esto no nos interesa como ciudadanos. ¿Sabe qué? No me interesa ir a votar, no me interesa quién es presidente, quién es ministro, que son todos corruptos, ladrones, sinvergüenza, asesinos, no estoy ni ahí. Pero igual, por último, tenemos que conocer de qué no estamos ni ahí. Esto es súper importante. Atribuciones del presidente de la República. Chiquillos, yo esto el Power, acuérdense, se los voy a mandar ya a sus correos o a través de Webclass.
pero lo van a tener. Aquí hay algunas atribuciones fundamentales del presidente de la República, y es por qué lo hacen entonces el funcionario público con más poder en el país. Puede convocar a plebiscito, como se hizo, ¿cierto?, el año 2019, en noviembre, en algo que se llamó Acuerdo de Paz. Acuérdense que el estallido social parte el 18 de octubre. El 19 de noviembre fue un día muy, muy violento en todo Chile, en las calles. Hubo mucha violencia y se empezó a rumorar, tipo 9 de la noche, que Piñera estaba pensando en que ya con Carabineros no bastaba el control de la violencia que había ese día y que había que sacar a los militares. Y mucha gente también dijo, no, Piñera va a dar un autogolpe de Estado y va a tomar atribuciones que no tiene. No, Piñera va a renunciar y nos vamos a quedar sin presidente. Bueno, frente a esa incertidumbre del 19 de noviembre, diputados y senadores se juntan con representantes del gobierno de Piñera y firman este acuerdo por la paz, en que se compromete el presidente a firmar una ley en que se va a llamar un plebiscito, que fue el plebiscito que inicialmente era en abril del año pasado, pero por la pandemia se pospuso hasta octubre del año pasado. Y en ese plebiscito es donde entonces la mayoría de la población dice, cambiamos la Constitución. Eso lo llama el presidente. El presidente puede nombrar y remover a miles de funcionarios públicos que existen en Chile. Los principales, los que son más de su confianza, son los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los embajadores. Esas son las principales autoridades que el presidente designa y que básicamente cambian en cada gobierno. Cada presidente nuevo que llega cambia a todas estas autoridades. El caso de los gobernadores es hasta este año solamente. En abril, los gobernadores van a pasar a ser elegidos por votación popular. Ya no los va a elegir el presidente. Y para futuro, seguramente para la elección de de noviembre de este año, cuando se elija el nuevo presidente, los intendentes también van a pasar a ser elegidos por la población, por los ciudadanos. Pero hasta ahora, esos son las principales autoridades que elige el presidente. También elige a los jefes de servicio a través de concurso público. Elige al director de servicio de impuestos, elige al director del registro civil, etcétera, que se llaman jefes de servicio, que son entes autónomos. Más adelante vamos a ver cuáles son esos entes autónomos: impuestos internos, registro civil, contraloría, fiscalía, que son parte del Estado, son autónomos, pero en su nombramiento influye la decisión del presidente de la República. ¿Qué hace también el presidente de la República? Como les decía yo, es la voz oficial del país frente a los demás países, a los demás estados. Nadie más puede representar a Chile frente a la comunidad internacional que no sea el presidente de la República o quien él designe. Él es. También él designa y puede expulsar, echar o remover a los comandantes en jefes de las fuerzas aéreas y al general director de Carabineros y al director de la Policía de Investigaciones. El presidente puede destituirlos y también los nombra, ¿ya? No puede nombrar a cualquiera así, eso es importante. Si, por ejemplo, va a nombrar a un nuevo comandante en jefe del ejército, tiene que nombrarlo entre las 5 primeras antigüedades dentro del ejército. No puede poner a su hijo, a su cuñado o a mí, no. Tiene que ser, obviamente, dentro de los generales que son más antiguos en el ejército. O en la Armada, en la Fuerza Aérea o en Carabineros. Todo esto tiene sus limitancias también. No se trata aquí que nosotros elijamos a un pequeño dictador. Puede declarar los estados de excepción constitucional, que es lo que estamos viviendo ahora, chiquillos. Nosotros desde octubre que estamos viviendo bajo un estado de excepción constitucional. El estado de excepción constitucional, más adelante vamos a ver cuáles son. Está el estado de excepción constitucional de catástrofe, que es el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Por el tema de la pandemia. Está el estado de sitio frente a una situación de peligro de la seguridad interior del Estado. Está el estado de excepción de guerra, por ejemplo.
también puede ser, si Chile le declara o un país extranjero nos declara la guerra, entramos dentro de estados de excepción constitucional. ¿Qué significan los estados de excepción constitucional? Que ciertas libertades y garantías constitucionales que todos nosotros tenemos se suspenden. Se suspenden. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es nuestra principal, o como ciudadanos, como habitantes, ustedes también, dentro del estado de constitución de catástrofe, cuál es la principal medida que limita una de nuestras libertades? A ver quién puede decírmelo. En estos momentos estamos bajo estado de excepción constitucional por catástrofe, por sanitaria. Y hay un derecho que a nosotros nos quitaron. ¿La libertad? ¿La libertad qué? Porque no estamos lo que ¿Libertad de movilidad? Exacto, la libertad de movilidad, sobre todo expresado en el toque de queda. Entre las 11 de la noche ahora y las 5 de la mañana no podemos salir a la calle. Y en el paso 2, las cuarentenas son los fines de semana. En paso 1, las cuarentenas son durante la semana, son todo el día. Esas libertades, el presidente de la República no puede llegar y limitarlas. Él tiene que acudir a este estado de excepción para poder hacerlo. Al principio, la primera vez que lo declara, tiene un plazo de 90 días. Después puede aumentarlo por 90 días más. Pero después tiene que hacerlo con acuerdo del Congreso. Por ejemplo, a Piñera, antes de ayer, se le acababa el plazo. Hasta el 13 de marzo, él tenía el estado de excepción actual, pero ya no podía renovarlo. Así que tuvo que ir a pedirle permiso al Congreso, y antes de ayer la Cámara de Diputados lo autorizó, y ayer lo autorizó el Senado. Por lo tanto, el estado de excepción actual, que decreta el presidente, tuvo que hacerlo con acuerdo del Congreso, y va a durar hasta el 30 de junio. Y el 30 de junio, poquitos días antes, si quiere alargar el estado de excepción, va a tener que volver a pedirle permiso al Congreso. El presidente está a cargo de la seguridad nacional, de todos nosotros, de todos. Por lo tanto, él puede movilizar libremente, con las limitantes que le pone la ley. Él puede movilizar a tropas, él puede movilizar al ejército, él puede movilizar a la Fuerza Aérea, ¿cierto? Como dice ahí, a las fuerzas de aire, tierra y mar. Él puede dirigirlas a distintas partes del país, siempre cumpliendo ciertos tipos de aspectos legales que ya no es una clase de derecho, estaríamos ya picando muy fino, pero en general esa es una atribución de él. En caso de guerra, el presidente pasa a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, él es el jefe supremo de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En caso de guerra, él sigue siendo... las Fuerzas Armadas en Chile y también Carabineros son no deliberantes. No pueden ellos hacer más de lo que la ley y la Constitución les permite, y están a cargo del presidente de la República. Pero en un estado de guerra, el presidente de la República, entre comillas, se transforma en un militar más. No puede un general invadir, no puede un general, qué sé yo, si no es la orden de su comandante en jefe supremo en estado de guerra, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República también es el único que le puede declarar la guerra a otro país. Nadie más que el presidente lo puede hacer. Por eso, acuérdense, chiquillos, somos un país presidencialista, ¿ya? Chiquillos, con esto voy a terminar hoy día, porque ya estamos cumpliendo la hora, que son algunas atribuciones legislativas que también le otorgan mucho poder al presidente en Chile. El presidente puede, dice ahí, concurrir a la formación de leyes, es decir, él puede presentar proyectos de ley, que se supone es una materia exclusiva del Poder Legislativo, por algo existen senadores y diputados, pero no, en Chile el presidente puede presentar proyectos de ley, se llaman mensajes. Profe. Dígame. Pero en eso no tiene tanto poder el presidente, porque él no puede establecer una ley sin que la apruebe el Senado. Mira, existen lo que se llaman los decretos leyes. Él en ciertas materias puede decretar algunas leyes sin preguntarle a la Cámara de Diputados ni al Senado. Pero como tú dices bien, Giorgio, él no puede imponer una ley, pero ¿sabes lo que sí tiene la capacidad de hacer? Es
fijar la urgencia de los proyectos de ley. Él puede decirle al Congreso qué tiene que discutir hoy, mañana, pasado. Él le puede hacer la agenda a los diputados y senadores. Por lo tanto, por ejemplo, si los diputados el día de mañana presentan una ley, supongamos, de aborto libre en Chile, que no existe, ¿cierto? Si los diputados presentan un proyecto de estas características para que exista en Chile aborto libre, el presidente puede archivar, entre comillas, esa ley, es decir, puede decirle a los diputados qué leyes tienen que ir discutiendo y así aplazando la discusión de ese proyecto de ley de los diputados. Los diputados no pueden imponer qué ley, qué proyecto van a discutir. Eso lo impone el presidente de la República, maneja la agenda. Por lo tanto, si bien para sus proyectos de ley necesita de la aprobación de diputados y senadores, él sí les puede decir a los diputados y senadores qué tienen que discutir. Y generalmente el presidente, esto es para todos, Piñera, Bachelet, Lagos, Frey, Elwin, todos los presidentes que hemos tenido en el último periodo han ocupado esto, que se llaman las urgencias legislativas. Es decir, yo le digo a usted qué tiene que discutir hoy, mañana, pasado. Y también, como dice acá, puede dictar decretos con fuerza de ley, pero siempre que sea autorizado por el Congreso. Otra cosa que puede hacer el presidente, chiquillos, si el diputado y senadores aprueban una ley, el presidente puede vetarla. Es decir, puede no firmarla y que no se transforme en ley. Insisto, sabemos, por ejemplo, que el gobierno del presidente Piñera está en contra de una ley, por ejemplo, de adopción homoparental y de un matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Si diputados aprueban la ley, senadores aprueban la ley, todavía no se convierte en ley. El presidente es el que está a cargo de promulgarla, es decir, firmarla y publicarla en el diario oficial. Y el presidente de Chile puede negarse a eso. Si se niega, entonces diputados y senadores se juntan todos y vuelven a votar la ley. Si se aprueba nuevamente, entonces el presidente está obligado. Pero si se rechaza en ese Congreso pleno, en esa segunda instancia, la ley muere. Por eso el presidente de la República tiene mucho poder en Chile. Y la otra gran materia que ve el presidente de la República, chiquillos, son sus atribuciones judiciales y económicas, pero las vamos a dejar para la próxima semana. Yo no sé si ustedes tienen clase ahora, pero sí la cuenta tiene que ser usada. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero